Ok, muy bien. Los demás nos vamos a quedar para estudiar los adultos y los jóvenes nos vamos a quedar para estudiar Filipenses capítulo 3 en esta ocasión. Okay. ¿Qué fue lo que leímos? ¿Sí leímos Filipenses 3? No. Sí, ¿verdad? No, se leyó Filipenses hace unos momentos. ¿Qué leímos? Ah, ok, entonces sí era. Muy bien. Estoy algo perdido esta mañana. Tengo también Daniel en la cabeza. Entonces, con Daniel tengo. Muy bien, Filipenses 3, del 4 al 8 al 9. Yo le había preguntado esta semana, le pregunté al hermano a Víctor a dónde me había quedado y él me dijo, no, pues se quedó para iniciar el versículo 8 de Filipenses 3. Y yo lo estuve viendo y dije, no. Creo que tuvimos un problema. No expliqué realmente los versículos 4 al 8 la semana pasada. Los mencionamos, pero realmente no hubo un estudio de estos versículos o lo que todo esto implicaba. Entonces decidí empezar del 4 al 9 el día de hoy, en vez de iniciar del versículo 8, como ya estaba planeado en nuestro plan de estudios. Ahora, lo último que nosotros estudiamos en todo el capítulo 1 y todo el capítulo 2 había sido acerca del tema de la kenosis. Siempre hemos estado viendo kenosis. Pero el capítulo 3 ya no vemos realmente kenosis. En el capítulo 3 nosotros vemos realmente tres temas muy obvias dentro del capítulo. Bueno, dos temas realmente. Uno es ley versus gracia. Ley versus gracia. Y al final vamos a ver imputación. Ley versus gracia e imputación. Son los temas principales de lo que viene siendo Filipenses capítulo 3, saliéndonos de lo que es el estudio de la kenosis. Ahora, todo esto de ley versus gracia tiene que ver con un asunto que aconteció en la iglesia local de Filipos, a lo cual ya estudiamos en los primeros versículos. Había un grupo de judaizantes que habían entrado en la iglesia de Filipos, se habían metido ahí y estaban diciendo, ¿saben qué? Qué bueno que ustedes creen en gracia por medio de la fe para la salvación, pero eso es insuficiente. Ustedes necesitan incorporar ley mosaica para ser salvos. Ustedes tienen que incorporar tradiciones y ritos como la circuncisión. Ustedes tienen que festejar las fiestas, etcétera. Entonces ellos estaban queriendo imponer las leyes del Antiguo Testamento sobre estos hermanos verdaderos en Filipenses. A tal grado que en el versículo 1 del capítulo 3 que vimos la semana pasada, o antepasada, ya ni recuerdo, Pablo les dice en el versículo 1, miren, yo no me canso de escribirles las mismas cosas, no me canso de decirles lo mismo. Cuidado con los falsos maestros, refiriéndose a dichos judaizantes que habían venido a meter problemas en la iglesia. Entonces, él dice, no me canso de decirles, escribirles lo mismo, cuidado de estos falsos maestros, y en el versículo 2 los llama perros. Les dice, perros, incircuncisos de corazón. Y luego en el versículo 3 dice, nosotros somos la verdadera circuncisión. Pablo invirtió entonces la palabra perros, que normalmente es utilizada para los gentiles,
Y él utilizó esta palabra refiriéndose a los judíos, quienes se creían muy propios y limpios porque estaban circuncidados, mientras que los gentiles eran como perros sucios, inmorales, paganos, incircuncisos. Y Pablo dice, no, ellos no son la verdadera Israel, nosotros somos la verdadera Israel, en el versículo 3. Entonces, él, obviamente, si hay judaizantes, si hay personas que hay si hay ese sistema de salvación, entonces eso implica ley, obras de la carne. Y dijo Pablo en ese mismo versículo 3, dice, yo no tengo confianza en la carne, en las obras de la carne. Las obras de la ley son las obras de la carne, es lo que hago o lo que no hago para poder ganarme la salvación. Entonces, si yo guardo los mandamientos, si me porto bien, si hago lo que debo de hacer, entonces posiblemente esto me sea para mí ganancia para poder entrar a la gloria. Cualquier sistema de ley, cualquier sistema que no sea gracia para llevarte a la salvación, es basura. Y Pablo dice, bueno, si la salvación entonces es como dicen estos judaizantes, y entonces es por obras de la carne, es decir, por obras de la ley, entonces yo ya tengo el cielo ganado. O sea, si fuera por eso, yo ya tengo el cielo ganado. Dice, pero la realidad es que yo no tengo confianza en la carne. Leamos el versículo 3 antes de iniciar con 2 y 3 que ya los leímos. 2, 3 y 4. Dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, es decir, todos estos judaizantes, mutiladores de cuerpo, porque estaban ellos queriendo incorporar los ritos y tradiciones de la circuncisión. Versículo 3, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Yo no tengo confianza en que las obras de la carne o las obras de la ley me ganen el cielo. Yo no tengo confianza en eso. Se me ha dicho que si yo guardo la ley y si yo hago todo esto, entonces me puedo ganar el cielo. Dice, pero yo no tengo confianza en que así sea. Dice el versículo 3, porque nosotros somos la circuncisión, que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo. Dice, es por Cristo en que yo me glorío. Entiendo que la salvación es por Él y no es por mí ni nada de lo que yo pueda hacer en mi carne. Versículo 4, y aquí es donde vamos a empezar el día de hoy nuestro estudio. Dice, aunque yo tenga también de qué confiar en la carne. O sea, miren, si alguien tiene de qué confiar en la carne y que tenga ganancia en la carne, dice, ese soy yo. Y luego empieza, versículo 4, dice, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Dice, pero realmente, dice, me voy a poner a mí como ejemplo, porque nadie ha hecho las cosas que yo he hecho, dice Pablo. Dice, si hablamos de la ley, yo soy el epítome de la ley en práctica. Es lo que está diciendo. Si es por ley, yo soy el epítome de la ley en práctica. Ya me gana el cielo, seguramente. Pero la realidad es que va mucho más profundo de lo que él está estableciendo aquí. Últimamente él se da cuenta que todo lo que él tiene en la carne o lo que ha producido con las obras de la ley en la carne, dice que lo tengo por pérdida, lo tengo por estiércol, lo tengo por basura. En el griego es estiércol. Muy bien, vamos a empezar con una oración en este estudio. Señor, para este estudio este día. Señor Padre, le damos gracias porque usted nos ha permitido estar aquí juntos, alabando, glorificando su nombre, con cantos, con estudios bíblicos, con alegría en nuestros corazones, con gozo en nuestros corazones, Señor, Señor, alabándole con nuestras ofrendas, alabándole con todo nuestro ser. Gracias por el privilegio que nos ha dado de poder estar esta mañana juntos, como familia. Le pedimos, Señor, que su Espíritu Santo
nos ayude a poder comprender lo profundo de su palabra, para poder llevarlo y enseñarlo a otros. Gracias le damos por todo lo que nos ha dado, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Redentor. Amén. Muy bien. Claramente el apóstol Pablo en el versículo 4 dice: si alguien tiene de qué gloriarse, ese soy yo, porque yo he guardado y practicado la ley al pie de la letra. Primero debemos de comprender que los judíos no solamente, hablando de la ley, los judíos no solamente tenían el decálogo, los 10 mandamientos, sino que tenían una gran cantidad de mandamientos que tenían que observar y cumplir. No solamente eran 10. En total había aproximadamente 613 leyes que observaban los judíos de forma rigurosa. 613. Y estos 613 caían en diferentes categorías. Obviamente estaban las leyes de gobierno, las leyes de gobierno o las leyes judiciales. Entonces tenían que observar todas las leyes impuestas por el gobierno, y obviamente para los tiempos de Cristo y para los tiempos de Pablo, estamos hablando de ley romana. Tenían que observar ley romana y guardar ley romana, la que era impuesta por el gobierno. Pero en el caso de los judíos, en tiempos de Pablo, en tiempos de Pedro, no solamente era la ley romana que tenían que observar, sino que como judíos tenían que observar, o la ley judicial, tenían que observar también la ley judicial israelita. Entonces tenían la ley romana, porque los romanos los habían conquistado y tenían que observar esas leyes, las leyes de los gentiles perros extranjeros. Y encima de eso, las leyes judiciales hebreas también. Y encima de eso, las leyes ceremoniales. Entonces tengo 2 judiciales, la romana y la hebrea. Y luego el decálogo, 10 mandamientos. Y también la ley ceremonial, lo tenían que observar. Todos los sacrificios y todas estas tradiciones y rituales. Y encima de eso también estaba la ley oral. ¿Va? La ley oral no son leyes de Dios, son leyes de hombres, para hombres, basados en las leyes de la Biblia, las leyes del Antiguo Testamento, pero no son leyes dadas por Dios. Estas leyes orales eventualmente llegaron a ser escritas, fueron puestas por escritas en un libro que se llama Mishnah, el Mishnah, en el 3er siglo más o menos después de Cristo, fue que el Mishnah o esas leyes orales finalmente fueron puestas por escrita, y el Mishnah ahora conforma parte de lo que es el Talmud. ¿Okay? Entonces en total aproximadamente 613 leyes, más o menos, y eso es sin incluir las romanas. No era tan fácil como decir 10 mandamientos. Una gran cantidad de leyes. Con eso en mente, continuamos con el versículo 5 al 7. En el versículo 5 al 7 nosotros encontramos 7 cosas que enumera Pablo, que lo describe como un gran hombre de la ley. De los versículos 5 al 7 encontramos 7 puntos que él menciona, describiéndose a él mismo como un gran hombre de la ley. 5 al 7. Circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Ok, observemos estos 7 nuevamente. 1.
circuncidado al 8º día. Pues esto era algo normal para los judíos. Él está diciendo que esto es algo que yo hice o hicieron mis padres al pie de la letra para conmigo de acuerdo a la ley mosaica. Yo fui circuncidado al 8º día. Entonces desde mi nacimiento las cosas se hicieron bien para conmigo, de acuerdo a la ley, de acuerdo a cómo debía de haber sido llevado a cabo. Desde mi nacimiento he sido recto conforme a la ley, consagrado a Dios lo fui. Cristo Jesús también fue circuncidado al 8º día, fue cuando él encontró o cuando fue encontrado por Simeón. Y fue muy interesante todo eso. Y recuerden que ella, María, había regresado para ser purificada también. Entonces no solamente era cuestión de la circuncisión de Cristo, sino la purificación de María, puesto que esto también estaba dentro de la ley. En el caso de Pablo, aunque no sabemos nada de su madre, seguramente su circuncisión de él también incluía la purificación de ella. Entonces esto está hablando que estaban totalmente dentro de la ley desde el nacimiento. 2. Dice, no solamente circuncidado al 8º día, del linaje de Israel. Ahora, Israel no se refiere a Israel como nación. Linaje de Israel, la palabra Israel ahí en específico está hablando acerca del el padre de los 12 tribus, Jacob, gracias. Está hablando acerca de Jacob. Entonces soy linaje de él, soy linaje de Jacob. Recuerden que Jacob es el padre de todo Israel y sus hijos llegaron a ser las 12 tribus entre ellos. Fueron las 12 tribus y dice, y no solamente soy linaje de Jacob, dice, sino de la tribu de Benjamín. Ahora, ¿qué importancia tiene eso? Bueno, en este caso algo. Ser del linaje de Benjamín en cierta forma era algo de privilegio. Era una cuestión de poder pararte el cuello si tú eras del linaje de Judá o del linaje de Benjamín. Entonces tenías cierto estatus si eras del linaje de Benjamín o del linaje de Judá. La razón de esto era porque, si ustedes recuerdan, Israel estaba dividido antes de Cristo y todo esto, estaba dividido en el reino del norte, Efraín o Israel, y el reino del sur, reino de Judá. Y los últimos de todas las tribus, los últimos en ser llevados cautivos y los que mantuvieron la verdad de la palabra de Dios por más tiempo, fue la tribu de Benjamín. Entonces ellos hicieron lo que era correcto delante de los ojos de Dios, más que toda otra tribu, hasta que eventualmente cayeron y también fueron llevados a cautiverio por Nabucodonosor. Pero ellos fueron los que más tiempo duraron predicando la verdad, haciendo lo que era correcto, no negando a nuestro Señor Dios. Entonces si tú eras del linaje de Benjamín, entonces tú tenías ciertos estándares, se supone, ciertos privilegios. Eras visto por las demás tribus como, eres de la tribu de Benjamín, estás pesado. ¿Sí? Esa es la idea. Entonces ser de la tribu de Benjamín le daba aún a él más goces dentro de la carne. No solamente era del linaje escogido por parte de Jacob, de la heredad de Jacob, el pueblo escogido, sino que él era de la tribu más elite, los benjamitas. Okay. Se supone, la elite. En la carne eso le daba puntos, le daba crédito. Luego dice, hebreo de hebreos. Es decir, esto tiene muchos, piensan que esto significa
de la élite, y la élite de los hebreos, pero en realidad, aunque eso sí es cierto, él era de la élite de los benjamitas, hebreo de hebreos. En realidad la palabra hebreo de hebreos significa que él en realidad era judío de madre y de padre. Él era totalmente 100% judío de madre, de padre, de la tribu de Benjamín, de los elegidos de Israel, de los elegidos de Dios. Eso se escucha como que él tiene muchos puntos a favor para la salvación, ¿no? Como que en la carne él verdaderamente tenía eso como ganancia. ¿No es así? Ahora, fíjense, si él, siendo judío, siendo linaje de Jacob, del pueblo escogido de Dios, de la tribu élite de Benjamín, hebreo de hebreos por madre y por padre, eso parece que él ya se ganó su pedacito del cielo, nomás por eso. Ahora imagínense, él últimamente en el versículo, más adelante, el versículo 8, dice que todo lo tiene por estiércol, por basura. Ahora, imagínense nosotros, pues yo no soy del linaje escogido de Dios, de israelita. Sí soy el linaje real escogido de Dios, sacerdocio santo, sí lo soy. Pero yo no tengo ese extra. Yo soy gentil. Yo no tengo esas cosas. No tengo circuncidado al 8º día. Yo no soy israelita. Yo no soy de la tribu de Benjamín. Yo no tengo nada de esto. Entonces, si Pablo no pudo ganarse la salvación por estas cosas, yo como gentil, menos. Es imposible. Yo no tengo esas calificaciones o esas cualidades que él tenía. Y usted tampoco. ¿Cómo puede entonces pensar que yo me puedo ganar la salvación? Usted no tiene eso. Y él tuvo estas cosas por estiércol, por basura. Ok, muy bien. Dice, siguiente, en la siguiente cosa que menciona, dice, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a la ley, fariseo. Había muchos grupos religiosos, así como lo hay. Es más, yo siempre pongo el ejemplo de los bautistas porque hay un montón de bautistas. Están los bautistas de la Convención del Sur, o de la Convención. Están los bautistas de la Convención del Norte, otra convención, son más pequeños que la del Sur, pero sí. Están los bautistas del compañerismo. Están los bautistas fundamentalistas, independientes. Están los bautistas primitivos. Están los bauticostales. ¿Okay? Entonces hay un montón de diferentes tipos de bautistas, los de libre albedrío también. La espada. Entonces, como judíos tenían lo mismo. Todos practicaban el judaísmo. El judaísmo era lo que unificaba, era la religión del pueblo hebreo. Pero dentro del judaísmo, al igual como hay un montón de diferentes tipos de bautistas, en el judaísmo también había diferentes tipos de judíos. Entre ellos, pues estaban los judíos sefarditas, los sefárdicos, ¿okay? Que son los judíos que terminaron en Iberoamérica, en España, terminaron en España, en toda esa zona. Y luego tenemos a los hebreos hasídicos. Los hebreos hasídicos hoy mayormente están en Nueva York, pero ellos empezaron en Polonia y en esas zonas, terminaron ahí. Y luego tenías los judíos que eran los saduceos, muy conocidos en la Biblia, los tenemos ahí mucho.
los saduceos, que era una ramificación del judaísmo también muy extrema. Pero la más extrema de todas era esta, los fariseos. Ellos eran los estrictos de los estrictos de los estrictos. Eran lo más estricto que había. Y no solamente era fariseo, sino que aquí no lo menciona, pero recuerden que Pablo también era miembro del concilio de Sanedrín. Es decir, que Pablo era la crème de la crème. ¿Sí? Judío de judío, hebreo de hebreos, de la rama más pesada de los hebreos, los fariseos. Vamos a ver rápidamente Hechos capítulo 26, nada más para darle lectura a esto. Hechos capítulo 26 y versículo 5 nos dice: los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Lo más riguroso, lo más duro era la vida del fariseo, y Pablo está diciendo: yo eso era. Por último, él termina diciendo: como mi celo religioso era tanto, que yo fui perseguidor de la iglesia. Lo dice aquí en Filipenses 3, donde estamos leyendo. Él entonces era perseguidor de la iglesia por el celo tan grande que él tenía para su religión, el fariseísmo. Solo dice el versículo 6, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia; en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. En cuanto a la justicia que tengo sobre la ley, en cuanto a la ley, irreprensible. Es decir, que Pablo mantenía toda práctica judía. Él mantenía todo rito judío. Él mantenía la práctica de todas las fiestas judías. Él tenía la práctica rigurosa de lo que era la dieta kosher. Dice: en cuanto a la ley, irreprensible, este era yo. Entonces, en práctica, parece ser que él ya se había ganado su pedacito de cielo. Por linaje, por sangre, parecía que él ya se había ganado su pedacito del cielo. Él la llevaba de ganar. Versículo 8. Bueno, antes de entrar al 8, una cosa que me llamó mucho la atención de esta lista de cosas que él enumera del versículo 5 al versículo 7, precisamente es la palabra irreprensible. En la carne, él era irreprensible. En las obras de la carne, él era irreprensible. En cuanto a la ley, era irreprensible. Pero fíjense, a pesar de eso, cuando él finalmente comprendió que todo eso era estiércol o basura, él solo podía presentarse como el primero de los pecadores. Considerándose en la carne irreprensible, él mismo posteriormente dice: no, yo soy el primero de los pecadores, el jefe de los pecadores, ese soy yo. Y en cuestión a la persecución de la iglesia, mucho más aún. Nosotros podemos jactarnos de todas las cosas que hemos hecho en la carne, pero realmente todo eso es absolutamente basura. Ningún sistema, ninguno, ni el judaísmo, ni nada de lo que sea. No importa el sistema religioso que tú manejes. Por eso les digo, sí, nosotros somos bautistas, pero no tenemos el letrero bautista. Y les voy a decir que los bautistas no salvan a nadie. Los bautistas no llevan absolutamente nadie, no tenemos al cielo. Nosotros no tenemos nada que ver con eso. Es Dios, es una persona, es la persona de Cristo. Y debemos de darnos cuenta que nosotros simplemente somos pecadores, como lo dijo Pablo en 1 Timoteo capítulo 1 versículo 15, de los pecadores yo soy el primero. Sin importar todo lo que hayas hecho en la ley o bajo la ley,
o como buena persona. Y si tú tienes confianza en que las obras de la carne te llevan al cielo, piénsalo 2 veces, porque ciertamente tú no eres ningún Pablo. Y Pablo dice, no, yo no tengo confianza en lo que yo he hecho en la carne me va a llevar al cielo. Yo no tengo confianza. Si Pablo lo dijo, ¿tienes tú entonces alguna oportunidad de ganarte el cielo mediante las obras de la carne? Si Pablo dijo que es basura, entonces ¿qué estás haciendo tú? ¿Confías que lo que has hecho es suficiente si tú ni siquiera eres judío? Ok, muy bien. Versículo 7. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Dice, porque yo he recibido el amor de mi Señor Jesucristo, yo me he dado cuenta que todo lo que yo consideraba como ganancia para llevarme al cielo, en realidad es una pérdida para mí. Ya lo considero como una pérdida. Ya no necesito, ya para mí eso no es nada. Todas estas cosas, el ser fariseo riguroso de la ley, el ser practicante, observante de los 613 mandamientos y fiestas y bar mitzvahs y circuncisiones y todo esto que hacían, sacrificios al por mayor, él dijo, no, ya me di cuenta que desde que yo he recibido el amor de Cristo, todo eso para mí ya no es ganancia, es pérdida. Lo he perdido por el amor de Cristo. Y dice, bueno, ¿a qué se refiere? Bueno, el asunto, ¿saben por qué ya no valía la pena nada de eso? Porque si tú estás en Cristo, entonces el fin de la ley es Cristo. Es decir, el holocausto final, el sacrificio final, fue la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo cuando Él murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día como conforme a las Escrituras. A partir de que eso sucedió, la ley queda invalidada, la ley queda obsoleta. Y no solamente el decálogo perfecto, porque no lo puedo cumplir yo, lo cumple Cristo, y ahorita vamos a hablar de ese tema si alcanzamos a tener tiempo. Es basura, no vale nada. Si estás en Cristo, no vale nada. Si no estás en Cristo, entonces no entiendes lo que Cristo ha hecho por ti, o lo que hizo. Y si no lo comprendes, entonces sigues estando bajo ley, y no hay fin de la ley para ti. Cristo es el fin de la ley. Vamos a ver Romanos capítulo 10. Y versículo 4. Romanos 10, 4. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Entonces, si tú has creído en Cristo Jesús como tu único y propio Salvador, ahí termina la ley. Y todo lo que tú has hecho en la ley queda como basura para ti, porque te das cuenta que tú nunca pudiste cumplirla, sino quien la cumplió es Cristo Jesús. Y porque Él la cumplió y tú estás en Él, la ley ya no es nada para ti. Y ya has cumplido la ley en Cristo Jesús. No por tu justicia, sino por la de Él. Versículo 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. Ahí la palabra clave es todas las cosas. Todas las cosas lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo.
todo es basura. Y si yo me obsesiono con todas estas otras cosas, de hecho me van a ser de impedimento para conocer mejor a Cristo. Yo tengo que odiar todas las cosas, poner todo como basura, todo como estiércol, porque si no lo hago, entonces estas cosas van a ser un obstáculo para conocer a Cristo mejor. Tengo que dejar a todo esto a un lado. Ahora, muchas personas piensan que este versículo 8 se refiere ahora a las cosas materiales. Que Pablo está en cierta forma promocionando el ascetismo. Que Pablo está diciendo, ¿sabes qué? Mira, sé un Mahatma Gandhi y tira todas las cosas y todo el dinero y todo lo que tú tengas y tus posesiones y vende todo, regálalo todo, deshazte de las cosas materiales. Es mejor que seas asceta. Pero eso no es lo que está diciendo esto. Esto no es lo que está diciendo. Él se está refiriendo no a cuestiones materiales, sino que Pablo se está refiriendo a sistemas religiosos para la salvación. Él está diciendo, yo salí del judaísmo, que es basura. Pero no solamente tengo el judaísmo como basura, sino a todas las otras cosas o sistemas religiosos en el mundo que existen. A eso se está refiriendo. Dice, yo salí del judaísmo, pero no importa de dónde haya salido. Pudiste haber salido del maometismo, pudiste haber salido del mormonismo, pudiste haber salido de testigos de Jehová, puedes salir de donde sea. Cualquier sistema religioso para la salvación que no sea por gracia, por medio de la fe, en la persona de la obra redentora de Cristo Jesús, en su muerte, su sepultura, su resurrección, de Jesucristo, quien es Dios, entonces todo ese sistema es basura. Si no es el sistema de gracia, entonces es basura. Pero ¿sabían que casi todos los sistemas que existen en el mundo para la salvación, sabían que son por obras? Todo es por obras. En el catolicismo es por obras, pórtate bien, guarda los mandamientos. En el mormonismo es por obras, la salvación. En los de la luz del mundo, su salvación es por obras. Hasta la filosofía budista es por obras, todo va a estar bien. En la India, pórtate bien para que reencarnes como una vaca y no reencarnes como una mosca. La salvación siempre es por obras. Únicamente los que verdaderamente somos la iglesia incircuncisa, o más bien la iglesia circuncidada de corazón, que no tiene confianza en las obras de la carne o ningún otro sistema, sino únicamente en la persona de Cristo Jesús para honra y gloria suya, entonces todas esas otras son basura, son estiércol. Si no es por gracia, por medio de la fe, por medio de Cristo Jesús, no es nada. Versículo 9. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia. Fíjense, y ser hallado en él, es decir, en Cristo. Ser hallado en la persona de Cristo Jesús, no teniendo mi propia justicia. Entonces está diciendo, los mandamientos, la ley, yo no la pude guardar, yo no tengo justicia, no hay nada bueno en mí, no es lo que yo haya hecho, porque si yo lo hago, entonces son cuestiones de la ley. Dice el versículo 9. Sino la que es por la fe de Cristo. En otras palabras, todo lo que la ley me traiga o me imponga o diga que es para la salvación es basura, no me sirve de nada. Dice, yo tengo que ser hallado en Cristo, no por mi justicia, sino por la justicia de Cristo Jesús, que es de Dios por la fe. Significa estar espiritualmente unido a Cristo y en consecuencia no ser hallado culpable delante de Dios. Eso es lo que está diciendo el versículo 9. Si es por las obras de la carne, entonces yo voy a ser hallado culpable, porque yo no puedo cumplirlo en mí mismo. El versículo 9 trata del tema de imputación.
Cristo lo hizo, Cristo cumplió para que yo no tuviera que hacerlo porque yo no podía. Yo voy a comparecer un día delante de Dios y usted también. La pregunta es, si usted cuando comparezca delante del Altísimo va a compadecer delante de Él en forma de justo, porque ha sido lavado por la sangre preciosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y por su justicia imputada sobre usted, ¿usted será declarado justo? ¿O va usted un día a comparecer delante de nuestro Señor Dios el Altísimo y va a llegar usted pensando que las obras que usted hizo en este mundo son suficientes? Le garantizo que si esta segunda opción es lo que usted ha creído, entonces usted no va a tener entrada al cielo porque usted no ha podido cumplir la ley. Usted está confiando en su propia obra y no la cual es imperfecta, en vez de confiar en la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la cual es absolutamente perfecta. Ciertamente el libro de Hebreos, todo el libro de Hebreos o gran parte del libro de los Hebreos, trata acerca de esto. La supremacía de Cristo Jesús sobre la ley. La supremacía de la fe en Cristo Jesús, de su gracia y de su obra redentora sobre la ley. Si hay cualquier otra doctrina que no sea como esta, deséchenla, tírenla, es basura. Si a usted le empiezan a decir acerca de la ley y le empiezan a imponer a ustedes leyes, como ciertamente era lo que los judaizantes estaban haciendo con los filipos, no lo crean. ¿La ley es perfecta? Sí. Pero tú no puedes ganarlo. Tú no puedes estar a la altura. Ahora, por último, para terminar con el servicio de esta mañana, hablamos mucho aquí, o estuvimos leyendo en Filipenses capítulo 3, estuvimos leyendo acerca de ganancia y pérdida. Ganancia y pérdida. Lo que antes yo tenía por ganancia, ahora lo tengo por pérdida. Lo que yo antes creía que me iba a llevar a la salvación, me he dado cuenta que es estiércol. Ahora que estoy en el amor de Cristo, todo eso no vale nada para mí. Ganancia y pérdida. Y esto me hizo pensar también mucho en algo que le dijo nuestro Señor Jesucristo a los apóstoles. Vamos rápidamente al libro del Evangelio de Mateo. Y posiblemente Pablo estuvo pensando también en las palabras de Cristo cuando escribió eso. No lo sé, no nos dice, pero ciertamente a mí me hizo recordar estas palabras. Mateo capítulo 16, versículo 25 y 26. Bueno, vamos a leerlo desde el 24. Mateo 16, 24 al 26. Dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Fíjense el versículo 25. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Pérdida y ganancia. Porque ¿qué aprovecharía el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Wow. ¿Tú dependes de tus obras? Si dependes de tus obras, pierdes tu vida. Si piensas que tienes algo que ganar en esta vida por medio de tus obras, pierdes tu vida, pierdes todo, porque tus obras no son como trapos de inmundicia delante de Dios.
Pero si tú depositas tu fe sobre la obra que Cristo hizo en cuestión a la ley, quien la cumplió a la perfección, y si tú eres encontrado en Él, entonces tú ya cumpliste esa ley y eres declarado justo delante de Dios Padre cuando tú comparezcas ante su presencia. ¿Tienes confianza en las obras de la carne? ¿O tienes confianza en la persona de Cristo? No un sistema religioso, sino una persona quien pagó todo y lo hizo a la perfección. ¿Vas a dejar que Él pague por ti? ¿O tú vas a pagar por lo tuyo? Vamos a orar. Señor Padre, gracias le damos porque usted nos ha permitido esta mañana estudiar acerca de ley versus gracia, acerca de imputación, acerca del pago que hizo Cristo Jesús en la cruz para que nosotros fuésemos hechos hijos, adoptados a su familia, Señor, y pertenecer a la verdadera circuncisión, es decir, su pueblo escogido, circuncidado de corazón. Gracias, Señor, porque aunque sabemos que hay falsos maestros que entran dentro de las iglesias locales, le pedimos, Señor, que sabemos e entendemos que su Espíritu Santo es más grande que estos falsos maestros, y este Espíritu Santo que mora en el corazón de los verdaderos salvos no permitirá que seamos engañados, sino que veamos la realidad de las cosas y que veamos a estos falsos maestros y comprendamos que son falsos, confiando únicamente en su obra y no en las obras de la ley. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén.